Nosotros agrupamos a nivel nacional a prácticamente 30 colegios y estamos prácticamente en toda la República Mexicana. Es decir, nosotros tenemos una federación con presencia en cada uno de los estados prácticamente de toda la República Mexicana. Y tenemos presidentes de colegios en cada uno de los estados. Eso nos permite de alguna manera tener una gran sensibilidad y una gran presencia, no solamente a nivel nacional, sino tener sensibilidad por parte de los presidentes de los diferentes colegios que tenemos en toda la República Mexicana, de estar presente en cada uno de los estados, tener una relación con los alcaldes, presidentes municipales, con los gobernadores de cada estado de la República. Y de alguna manera la federación, y así lo digo y lo he dicho siempre, ha estado fundamentalmente direccionada, en este caso, a que la federación es fuerte si los colegios son fuertes. La federación es fuerte si los presidentes y sus agremiados son fuertes y tienen presencia y reconocimiento en cada uno de los estados. Y también la fortaleza de una federación se sustenta en toda la gran cantidad de colegios que se agrupan y de todos los afiliados que nosotros representamos. Así que, en ese sentido, quiero expresarles esta introducción como lo estoy planteando, porque me parece que la federación tiene una conexión muy sensible en términos de organización con respecto a la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Porque al final de cuentas, lo que importa no tanto que el presidente de la asociación sea grande, sino de cada uno de los integrantes de la asociación seamos lo suficientemente grandes y seamos referentes en nuestros países para hacer grande a la asociación. Y eso es un haber que tenemos que trabajar muy fuerte. Hoy en México, eso es uno de los temas que estamos trabajando muy fuerte y que estamos mandando el mensaje. Déjenme plantearles un aspecto en el cual estamos trabajando muy fuerte aquí en México y pensamos que vamos por buen camino. Ante las circunstancias que hoy estamos viviendo en el país, además, venimos de un proceso que no es extraño ni tampoco es particular de México, porque la economía de América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos de la CEPAL, entre lo que significaría en este caso 2004, 2014, 2009, es decir, en los últimos 5 años, América Latina solamente ha crecido 0.4%. Y en algunos países, como es el caso de México, ya tenemos recesión. Las circunstancias todavía aún empeoraron, aún más con el tema de esta pandemia económica. Y México, como muchos países hermanos de América Latina, eran unos antes de que terminara en este caso el 2019. Y hoy, 2020, vamos a amanecer con otro tipo de país, otro tipo de circunstancias, a raíz de esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Esto no es extraño para nada. Así que déjenme comentarles que, como nosotros lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en la Federación, hay un gran reto y hay una gran oportunidad para los economistas. El gran reto es precisamente tener y plantear todo un tema que se desprenda en documentos enriquecedores para que podamos, en este caso, establecer algo muy importante que los economistas de tiempo atrás hemos dejado de preocuparnos, y significa ser un referente en la economía de cada país. Cada organización, y hay que reconocerlo, debemos de asumir la responsabilidad de que los economistas en América Latina y el Caribe
Hemos bajado la guardia durante mucho tiempo. Pero este es el momento y la oportunidad para que de alguna manera podamos, en este caso, retomar y hacernos responsables del gran papel que debe de jugar el economista, no solamente en cada país, sino en América Latina y el Caribe. Y me parece que es muy importante en este caso, como ejemplo, la Federación de Colegios de Economistas está fomentando aquí en México un gran acuerdo nacional de todos los poderes fáticos que existen en la economía, precisamente para quitar confrontaciones y para ser sensibles de la necesidad de lo que necesita el país y de lo que se necesita con la fortaleza que puede ser un acuerdo nacional para evitar precisamente, en este caso, que tengamos una economía no en recesión, sino en depresión. Creo que la parte importante en este caso es, y mando el mensaje de esta manera, necesitamos no solamente la tarea en cada país, sino hacerla a nivel de América Latina y el Caribe. No quiero verlo como una gran decepción, las economías, sino como una gran oportunidad que tenemos todos y una gran responsabilidad que debemos de asumirla. La debemos de asumir ya de facto. No debemos de esperar a que la economía se abra. Tenemos que plantear claramente en nuestros países las recomendaciones, los diagnósticos, los análisis y aportar en ese sentido la fortaleza que tenemos de conocimiento para que las economías puedan mejorar en nuestros países. En algunos casos podamos ser tomados en cuenta y en otros no. Pero también igualmente, si mostramos fortaleza en una asociación como esta, que es la de los economistas de América Latina y el Caribe, eso puede ayudar también para poder hacer que cada asociación, que cada colegio en cada país sea tomado en cuenta. Así que vamos a aprovechar esa gran oportunidad y el mensaje que les mando es, a lo mejor la temática que tenían considerada antes de esta situación de pandemia era una tradicional. La verdad, yo lo que les diría en este caso, en mi posición que hoy estamos viviendo en México, es que nuestra posición ya como economistas cambió completamente. Si teníamos un programa y una temática a la mejor prevista, hoy debe ser disruptiva y debe ser acorde a la realidad que hoy estamos viviendo y que vamos a vivir y que tenemos que analizar y tenemos que seguir aportando. Por eso el evento, y me da mucho gusto que lo hagamos en México, el evento tiene que ser un evento que no debe de prepararse el próximo año. Debe ser preparado desde este año y debemos de trabajar en diferentes formas y diferentes ángulos y vertientes para que de alguna manera podamos ir viendo la discursiva y la orientación estratégica de nuestros análisis, hacia dónde los dirigimos y cómo podemos de alguna manera, en este caso, aterrizarlos en programas, en planes, en documentos que puedan servir no solamente para los gobiernos federales o los gobiernos de cada nación o los gobiernos locales, sino además también deben de servir para todos los diferentes sectores que contribuyan a la economía del país. Y me estoy refiriendo a la parte de lo que es la iniciativa privada. Me estoy refiriendo también a la parte de lo que significaría en este caso a la parte social. Pero también me estoy refiriendo a cierto segmento de población que hoy puede ser clase media y que el día de mañana puede ser clase marginal o pase a la población de gran pobreza. Así que las condiciones de hoy nos van a permitir seguir analizando las circunstancias que hoy estamos viendo en cada país. Y déjenme expresarles una cosa muy importante como el mensaje, y con esto termino, es no hay ningún organismo
además de la CEPAL, que tiene una encomienda, o alguna otra organización como la LIDE, que está metida en la parte de lo que son bancos de desarrollo, la CEPAL en la parte monetaria y económica. Pero no hay una organización como la nuestra que no tiene un conflicto de interés, que además en este caso somos los especialistas. Así como los doctores son los especialistas y las enfermeras para atender el tema de salud en el coronavirus, nosotros somos los especialistas y debemos de responsabilizarnos en ello, en la economía y cómo podemos contribuir con ideas, medidas y acciones que puedan restablecer las condiciones económicas de nuestra región. Y me parece que al no tener una posición política y al no tener una posición de ningún interés, no tendríamos conflicto de interés, podríamos ser percibidos muy claramente por nuestros sectores de la economía en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Así que con esto que estoy planteando, les diría en este sentido, me gustaría saber su opinión si estamos coincidiendo. América Latina hace 3 meses era uno. Hoy América Latina y el Caribe es otro. Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones actualmente. Yo hasta aquí cedería la palabra para no acaparar el micrófono y me gustaría su opinión al respecto. Yo, justamente pensando en ese tema, el año pasado me invitaron precisamente a dar una disertación en Paraguay y el Congreso de Economía paraguayo fue increíblemente interesante porque ellos trataron los temas desde el desarrollo sostenible y el desarrollo del medio ambiente, o la preservación del medio ambiente, mejor dicho. Entonces ustedes en un Congreso de Economía donde siempre tenemos presidente de bancos centrales, política monetaria, política macroeconómica, política fiscal, política tributaria, todo lo que va anexado a lo que nosotros estudiamos, teníamos disertante, creo que el único economista era yo. Teníamos disertantes ingenieros en medio ambiente, ingenieros industriales, ingenieros en electricidad, y el Congreso fue un éxito, porque de cierta manera nos sacó, digamos, del encasillamiento que a veces tenemos. Bueno, saludarlos nada más. En principio, agradecer que estemos reunidos en esta forma. A Juan Carlos Serra, un saludo porque recién lo conocemos en el marco del trabajo de la EAD y de la Federación Mexicana. Ariana, un gusto verte. Esperamos que podamos compartir muchos más momentos de este tipo, por lo menos en este tiempo. Después veremos otra forma. Olmedo, un saludo. Samuel y Jorge, pues un gusto verlos nuevamente, y a Juan Pablo también. Y veamos cómo está la agenda para este día y compartamos y veamos qué podemos hacer. Juan Pablo. Sí, quería hacer un comentario. Bueno, primero, un abrazo, Alfonso. Qué bueno que te hayas incorporado a la mesa de trabajo. Igualmente a Jorge, que no lo había visto en principio, así que el saludo. Bueno, con respecto a lo comentado por Juan Carlos de México, sin duda que compartimos en un 100% en base a su planteamiento. Son realidades que hemos venido viviendo. En Panamá no escapa de eso. Los economistas hace 7, 8 años aquí nadie los escuchaba. Preferían escuchar a alguien que estudiaba geografía o historia, que se perdió vigencia. Y eso ha sucedido, como usted muy bien lo plantea, en toda América Latina. El otro punto que rescato, que usted dice que efectivamente cuando se escogió a México, allá en El Salvador, en el encuentro que organizó Alfonso con todo su equipo, que quedó espectacular ese evento, sin duda de que era una realidad. Y usted lo ha dicho, ahora esto ha cambiado y quizás las investigaciones o los planteamientos que ojalá todo se vaya arreglando y podamos tener ese congreso en México de manera presencial para las fechas que
que están en la mesa, y sin duda que va a haber una oportunidad para que verdaderamente los economistas de América Latina podamos tener una discusión interesante respecto a nuestras economías. Y la IAL, como usted dice, es en este momento una asociación que evidentemente no tiene intereses. No tiene intereses con la banca, no tiene intereses tampoco desde el punto de vista empresarial, porque toda la dimensión que esto nos lleva es a un establecimiento de políticas en donde efectivamente se ataquen los verdaderos problemas. Yo decía en una conferencia que tuvimos en el marco de Centroamérica, Guatemala y el otro orador era de Costa Rica, que en el caso de Panamá y mayormente en Centroamérica, esto ha evidenciado básicamente que nos hayan desnudado, sobre todo en el tema de la salud. No estamos preparados. Otro tema que evidenció o estamos viviendo es el tema de la brecha digital en la educación pública y la particular, porque por lo menos en el caso de Panamá se decía que la particular estaba preparada, y les puedo decir que de 100 escuelas solamente 10 estaban preparadas para estas clases, digamos, a través de la virtualidad. Y aparte también que se necesita muchísima contundencia en el tema de la corrupción. No podemos nosotros en América Latina estar empujando que por un tema de una pandemia se haga negocio en la misma puerta, digamos, de la casa, del Estado, en donde vemos sobrecostos sin precedentes. Nada más para ponerle un caso que en Panamá conllevó la renuncia de un viceministro de la presidencia, y fue que normalmente un respirador portátil que en el mercado internacional oscila entre $5.600 o $6.000 o $6.000, o póngale $7.000, estaban cotizándose a $48.000. Así que Juan Carlos, sin duda que compartimos contigo, y verdaderamente es un espacio, sin duda, como tú decías, Juan Carlos, de discutir, y sobre todo de estos temas nuevos que tenemos en la agenda de trabajo. Así que muchas gracias por el comentario y la introducción que hiciste para esta mesa de trabajo. La palabra, por favor, sobre el punto que tocó Juan Carlos. Fíjense que la temática del año pasado justamente fue la cuarta revolución industrial, ese fue el eje. Yo ahorita pensando o repensando todo lo que estamos conversando, con lo que hemos vivido, con lo que hemos analizado el año pasado, yo diría que más o menos fue como si se hubiera visto qué es lo que iba a pasar posiblemente este año. Fíjense, claro, importante es el tema de la tecnología. Y justamente la temática fue muy acertada, sin saber lo que se nos venía hoy en día acerca de los efectos de la cuarta revolución industrial. Y es un diagnóstico más, en realidad. En Bolivia se han hecho estudios también de cómo andamos en este punto. En el Congreso el año pasado fue muy interesante. Creo que todos los que elaboramos una ponencia vinculamos la temática de cuarta revolución industrial. Entonces yo creo, querido Alfonso, que la retroalimentación de las conclusiones y del material en sí que se ha dado en el Congreso el año pasado, también puede dar un buen aporte al Congreso que se va a realizar en México. De acuerdo total con todos los puntos tocados por Juan Carlos, es el pensamiento que nosotros tenemos desde Bolivia, es justamente lo que nos mueve y nos inquieta, el de poder posesionar, no solamente para que sea reconocida la institución, sino que tenga la funcionalidad que amerita, y justamente sea, si bien crítica, sea propositiva, pero que también sea de referencia, digamos, ¿no? Como se da a otras instituciones a nivel Latinoamérica que dictan o sacan un dictamen o plantean alguna propuesta y los diferentes gobiernos la toman en cuenta. Entonces, la referencian, la vinculan y la ponen en práctica. Entonces, solamente esos dos puntos, y obviamente que a continuemos y hay que lograrlo. Obviamente que no va a ser
No va a ser un reto que lo vamos a hacer en 1 o 2 años, pero sí, digamos, tenemos que continuar para poder hacerlo realidad, ¿no? Bueno, los comentarios, Jorge, igualmente a Samuel. Sí, No sé, Alfonso, ¿querías comentar algo? yo también quiero Eso, opinar. Olmedo quería hablar, tal vez Olmedo, y luego voy yo. Sí, Perfecto, muy bien. muy bien. Definitivamente que el próximo evento de la IAL va a tener suma importancia porque esta crisis que tenemos en estos momentos va a servir de plataforma para generar muchos papers, investigaciones importantes porque está impactando economías desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, en América Latina, nosotros siempre hemos discutido sobre los problemas que aquejan a cada una de las economías y nosotros aquí en Panamá, hace poco en un foro que realizamos, hablamos sobre el impacto a las micros, pequeñas y medianas empresas. Yo creo que nosotros tenemos que, América Latina y el Caribe es una región donde, sin temor a equivocarme, más del 70-80% de las empresas la componen las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en esta pandemia, los que están pagando el precio más alto es precisamente las micros, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por allí es donde vamos a tener que comenzar a ver cuáles son las alternativas, cuáles son, digamos, los caminos y las perspectivas de estas empresas para poder salir adelante y que no se pierdan algunas de estas empresas en el proceso de reactivación de las economías en nuestra América Latina y el Caribe. Así que creemos que esto va a ser muy, muy interesante y tenemos que considerar al momento de hacer nuestra propuesta incluir este segmento porque esto va a enriquecer mucho nuestra actividad del próximo Congreso. Muchas gracias, Olmedo. Alfonso. Bien, mira, yo primero que nada preguntarles sobre la temática que en México, en este caso ustedes, han pensado alrededor de qué temática va a ser el Congreso que estaría preparándose de cara al próximo año. En esa perspectiva, obviamente, empezar a trabajar todas las instancias regionales de miembros de la EAL, papers y documentos que permitan presentar ahí o promover especialistas, etcétera. Ustedes, yo entiendo que están por lo menos empezando a discutir y a ver cómo se podría manejar esto, ¿no? En esa perspectiva, ciertamente el tema de la crisis provocada por el problema sanitario mundial, el impacto de las economías, tanto de América Latina, la economía mundial, las economías centroamericanas en todo caso, en general es tremendo. O sea, aunque se plantea una posibilidad de recuperación de nuestras economías el próximo año con tasas de crecimiento importantes, pero el impacto que va a dejar la desactivación de la actividad económica en nuestros países, especialmente, como lo señalaba Olmedo, sectores de la micro, pequeña, mediana empresa, van a ser fuertemente impactados y por lo tanto evaluar y analizar ese impacto de la crisis sanitaria sobre la perspectiva económica. Y la otra parte de que podría analizarse en este contexto es también qué significa esta crisis sanitaria en términos de la recomposición de la economía mundial. Porque aquí ya Estados Unidos con una crisis, China en otra lógica, etcétera. Va a haber también todo un movimiento o un cambio a nivel de la geopolítica mundial, el criterio posiblemente de una multipolaridad mayor, obviamente cómo quedará Estados Unidos después de esta pandemia, etcétera. O sea, creo que hay muchos temas interesantes que pueden surgir precisamente de cómo trataríamos
cómo se trataría la temática esta en el marco del Congreso. Por eso un poco la pregunta era, ¿qué están perfilando ustedes, viendo en la perspectiva de una reunión, obviamente en el marco del Congreso, de todos estos economistas? ¿Qué discutiríamos? ¿Qué puntos consideran ustedes que son claves para empezar como a intercambiar con otros especialistas? Gracias. Pues, Alfonso, qué bueno que me das pauta. Antes de que conectaras, estábamos precisamente tratando ese tema, pero déjame resumirlo un poco en la siguiente forma. El planteamiento es muy claro. Si la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe tenía un formato para hacer este tipo de eventos con temáticas específicas, lo que estoy comentando en este momento es que ese formato necesariamente tiene que ajustarse y responder a las condiciones actuales. América Latina y el mundo, hasta antes de cerrar el año 2019, era uno, inclusive en los meses pasados. Y después de esta situación en la que estamos viviendo en América, como una ficha de dominó, donde la primera ficha fue la que se cayó en China y nos repercutió a nosotros, hoy América Latina es otra. El mundo es otro y América Latina está respondiendo eso. Entonces, tenemos que replantearnos no solamente la temática, sino el formato. Y nos va a dar un gran pretexto y una gran oportunidad en el año 2021, cuando nosotros ya veamos con mucho más claridad los efectos que están resultando con cifras específicas y reacomodos inclusive políticos. Déjame darte un ejemplo. En Estados Unidos hay una elección. Próximo, noviembre. Todavía nosotros no tenemos una película clara de lo que va a suceder en Estados Unidos. Pero cuando se dé el evento 2021, la tenemos necesariamente que analizar. También igualmente en el caso de China, ahorita se está hablando de que en China hay una recesión a tal nivel que China no va a volver a crecer otra vez a los niveles que venía reflejándose antes de esta situación pandémica. Claro. Y también igualmente los inversionistas que antes tenían muchísima fe y se habían ganado la fe de los inversionistas internacionales para llevar las grandes fábricas a China, hoy lo están pensando dos veces e inclusive están retirando inversiones. Entonces lo que yo te diría en ese sentido es, tenemos una gran oportunidad como economistas para que este evento de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe plantee una temática diferente, acorde a la nueva realidad que tenemos, y podamos sacar documentos, podamos sacar investigaciones y darle la oportunidad a los economistas, no solamente de América Latina y el Caribe, sino además a los economistas que integramos esta asociación, a que volvamos a ser un referente en América Latina y tengamos la oportunidad de que seamos escuchados, podamos en este caso contribuir a nuestros países y ¿por qué no? Y así yo lo plantearía. La Asociación de Economistas de América Latina, y ahí voy con el tema de la diversificación de conocimientos, Juan Pablo, es que debemos de plantearnos la posibilidad de abrirnos más allá de nuestra región y darle la oportunidad a otros economistas, no solamente de América Latina, sino del mundo, a que tengan la oportunidad de poder intercambiar puntos de vista. Y también en eso hay que incluir a especialistas de otras materias que no solamente en medio ambiente hay que tomar en cuenta, sino también de tecnología que son disruptivos y de algunas otras actividades que paulatinamente las vamos a ir identificando a través de este tiempo y en este año. Por eso el planteamiento que les estamos haciendo en este caso y con el agrado y responder a la responsabilidad que ustedes nos han dado en México,
Lo que queremos plantear tácitamente es si había un formato preestablecido por parte de la asociación, con mucho gusto lo queremos conocer. Pero la posición de nosotros no es necesariamente ceñirnos al mismo formato, porque las condiciones ya cambiaron. Queremos conocerlo para tener una referencia, pero queremos plantearles en este caso un documento a ustedes para iniciar todo el conjunto de los que deben de estar contribuyendo a este tema, para que podamos juntos y a la brevedad establecer toda una temática que en principio yo le llamaría una temática preliminar o primer borrador, porque este tiene que ser dinámico en la medida de aquí a diciembre, en la medida que vayamos viendo las circunstancias que se están presentando, las estadísticas que están surgiendo y las condiciones en las cuales nos estamos encontrando las economías. Por eso tiene que ser un documento y una temática, un documento temático dinámico, que no solamente podamos hacerlo desde México, sino que todos podamos ir contribuyendo y enriqueciendo paulatinamente. Vamos a ir trabajando y me gustaría en este caso no solamente tener esta reunión, sino tener todo un programa de reuniones periódicas para ir enriqueciendo los puntos de vista en documentos y que esta agenda temática dinámica nos vaya estableciendo de aquí a diciembre de este año un documento que cada día se acerque más a la realidad. Pero esto no tiene que ser elaborado necesariamente por la óptica mexicana. Tiene que ser elaborado por todos los que componemos la Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe. Porque la asociación no es de un país, es de América Latina y el Caribe. Y tiene que estar reflejada en esa temática la percepción, la preocupación, el interés, pero sobre todo el pensamiento de todos los que integramos en este caso, en este sentido, la parte de lo que significaría el próximo evento que tendríamos que hacer. Por eso es importante que trabajemos en equipo. Con mucho gusto asumimos la responsabilidad y no la negamos. Pero me parece que no desperdiciemos todos a trabajar en equipo para que tengamos un gran evento en el 2021 y que sea un gran referente de esta nueva época que es la que vamos a vivir y la que vamos a vivir en un futuro. Desafortunadamente, las nuevas generaciones son las que van a establecerse en esas nuevas condiciones. Mientras que nosotros, y con excepción de Ariana, que es y de Jorge, que son los más jóvenes, pero yo diría, a nosotros nos va a tocar ver el ayer, nos está tocando el hoy, y vamos a poder ver y construir el mañana. No desperdiciemos esta oportunidad para trabajar en equipo. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Partir de un documento que tenga una perspectiva única de un país no es conveniente. Es necesario que trabajemos en equipo. Me gustaría también igualmente, Alfonso, que nos pudieses compartir la experiencia numérica, los documentos y conclusiones que ustedes resultaron, no solamente en el caso de Salvador, sino también igualmente en algunas otras sesiones y eventos que hayan hecho en Panamá, en Bolivia, en El Salvador, que nos los podían compartir sería fenomenal. Pero creo que la dinámica y la mecánica que estamos planteando es esta, Alfonso, y lo compartiría con todos ustedes. Yo hasta aquí lo dejo para que tengamos una segunda ronda y podamos seguir charlando. Gracias, por favor, Ariana, si te parece bien, Alfonso, y luego seguimos. Sí. Adelante, Ariana.
Gracias, presidente. Bueno, nada más para solicitarles a los compañeros de Panamá y de El Salvador si nos pudieran compartir sus programas de trabajo para que nos sirva como antecedente y también esa experiencia de con cuánto tiempo de anticipación enviaron las invitaciones a los diferentes países, dado que, bueno, contemplando una estructura que se ha venido manejando en los congresos internacionales, es que además de las ponencias magistrales, están las ponencias para todos aquellos que deseamos participar, que ahí siempre todos los países están atentos para participar y no solo estar en la parte pasiva, escuchando una conferencia magistral, también estamos participando, dando nuestras investigaciones. Entonces eso es, me parece que muy importante considerarlo. Dado que aunque sea el Congreso de América Latina y el Caribe, podamos hacer una invitación masiva a todos los países del globo terráqueo. Quizás sea muy ambicioso, pero creo que esta es nuestra oportunidad y también me parece que es la era de los economistas. Muy bien lo dijo nuestro presidente Juan Carlos, es que cada especialidad pues tiene una función, un objetivo y creo que es nuestra responsabilidad de nosotros como economistas ser muy puntuales en nuestros análisis y por supuesto que nuestro evento, además de tener un enfoque económico, también tenga un enfoque multidisciplinar para que llegamos a conclusiones encaminadas a soluciones, no solo propuestas, sino que, como decían los compañeros, también podamos llevarlo como esa propuesta que se puede llegar a una solución en diferentes espacios, localidades, estados, municipios, naciones. Y por supuesto saludo con mucho gusto a nuestro colega Alfonso, qué bueno que ya te integraste. Gracias, gracias. Gracias, Alfonso. Bien, mira, yo como poco lo que han planteado ustedes dos, ciertamente me agrada tremendamente de que estén comprometidos en este esfuerzo que se va a hacer del Congreso el próximo año. Obviamente cuentan con todo el apoyo nuestro en términos de toda la información de lo que, cómo se desarrolló, tanto en Panamá, que en este caso Samuel conoce también, y en el caso nuestro, aquí en El Salvador. O sea, toda la información se las vamos a proporcionar para que ustedes vayan evaluando cómo se puede hacer. Es cierto, todavía no podemos tener una temática específica, pero creo que preliminarmente, como ustedes señalan, podemos empezar a intercambiar ideas y opiniones en este año al respecto de cuál puede ser el eje central de esa gran reunión, digamos, de economistas. Como dice Ariana, ya no sería solamente de América Latina y el Caribe, sino posiblemente una reunión mucho más amplia a nivel mundial. Creo que eso puede ser sumamente interesante. No hay duda que los cambios que se avecinan a nivel mundial y a nivel de nuestras economías va a ser muy fuerte. Y en esa perspectiva, bueno, tenemos que ver cómo los economistas, en este caso la asociación, juega un rol, un papel más importante en términos de poner posición alrededor de lo que está pasando a nivel de nuestras regiones y a nivel mundial. Ese es un gran reto. Yo creo que eso del Congreso, el Congreso puede ayudar precisamente a mostrar y a evidenciar ese interés de los economistas en función de cómo vamos a empujar este nuevo escenario de las economías nuestras y la economía mundial. En esa perspectiva, yo diría que también nosotros, en el caso de El Salvador, iniciamos los preparativos ya más intensamente a principios del año que tocaba el Congreso. O sea, en enero ya empezamos a invitar a la gente, en términos globales, a todos los economistas. No necesariamente tiene que ser en enero, puede ser antes también, ¿no? Entonces empezamos a preparar las condiciones. Obviamente lo que nos llevó más tiempo y que fue el año previo,
en este caso sería este año previo, fue la búsqueda de recursos, ¿no? Financiamientos, lo que tú señalabas, Juan Carlos, o sea, cuáles son los costos o cómo financiera, numéricamente podemos ver eso. Te vamos a enviar toda esa información para que ustedes vean más o menos qué significó, en el caso de El Salvador, la realización del Congreso del año pasado. Es cierto que ya iniciando las invitaciones digamos, a principios del año que va a ejecutarse el Congreso, que se va a realizar el Congreso, ya empieza todo el marco de invitaciones, pero aún en este año, por ejemplo, podríamos ir identificando, o ustedes verán cómo lo piensan hacer, identificar los expertos que podrían estar en torno a la temática que se define en su momento, ¿no? Entonces, empezar a pensar. En México, obviamente, hay una gran cantidad de economistas de alto nivel y de todo espectro. Entonces, ustedes pueden empezar a ver, a analizar toda esa perspectiva. Es lo mismo en Centroamérica, hay también una gran cantidad, etc. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran reto, y en ese sentido queremos que ustedes sientan, igual con todos nosotros de Bolivia, de Panamá, El Salvador, estamos en toda la perspectiva de apoyarles y ayudarles en lo que sea necesario. Entonces, cuenten con ello. Voy a empezar a enviarles toda la información que tuvimos del Congreso pasado. ¿Ok? Alfonso, si me haces el gran favor, yo le pediría a Ariadna, si no tiene inconveniente, y a Montserrat, que también está conectada, que a través de Ariadna puedan hacernos llegar la información y nosotros de inmediato estaríamos estableciendo el trabajo correspondiente. A mí me gustaría, en este caso, en aras del tiempo y no aprovechar mucho la disposición del tiempo que ustedes nos han estado dando, me gustaría tener una segunda reunión para el mes de junio, con un compromiso que de alguna manera pudiese, en este caso, surgir de los comentarios y documentos que ustedes nos puedan aportar, compartir, con la idea de que podamos, en este caso, tener una segunda ronda. Y a lo mejor empecemos a nivel general, marcar la pauta de algunos grandes temas o temática que podríamos empezar a analizar. El segundo punto es, me gustaría también en este sentido compartir, y les voy a dar un dato, sobre todo que Olmedo dio una cita muy interesante y me parece muy adecuada, la parte de la afectación de la economía y particularmente del principal motor de las economías, no solamente de El Salvador, Panamá, de México, sino en general de todo el mundo. Las micro, pequeñas y medianas empresas realmente son parte fundamental del motor de toda economía. En México, por ejemplo, el dato que nosotros tenemos de participación de la micro, pequeña y mediana empresa es que representan en este caso las MIPYMES el 98% de todas las empresas del país, a los grandes corporativos el 98%. De ahí la contribución de lo que significa el Producto Interno Bruto. Nosotros, en este caso, las MIPYMES contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto en México. Y generan el 72% del empleo en el país. Imagínense, ante esta situación pandémica, ¿quiénes son los realmente afectados en esta situación? Y quiero ser muy claro en ese sentido. Y a eso le agregamos que las micro, pequeñas y medianas son fundamentalmente familiares. Eso significa que la economía y la situación pandémica está afectando al núcleo familiar de las economías, que son las empresas micro, pequeña y mediana empresa.
Y esta no es una situación particular, ni es un escenario particular de México. Es de toda América Latina y prácticamente de todo el mundo. Cambiarán las cifras, 50, 70, 90, pero no deja de ser relevante este tipo de datos. Entonces, ¿qué nos gustaría en este caso hacer para este tema? Y me gustaría en un momento dado que pudiésemos tener ya para la siguiente reunión de parte de los involucrados, empezar a tener datos estadísticos y cifras del efecto que vamos nosotros visualizando y vamos teniendo en cada uno de nuestros países, ¿no? Nosotros de parte de México estamos teniendo un monitor prácticamente cada 15 días, cada mes. Y con las empresas y cámaras con las que tenemos relación cada semana. Me parece que es importante tenerlo porque en este mes de mayo y en el mes de junio van a surgir unos datos que a nosotros como economistas no nos van a gustar para nada. Pero así va a ser la medición. Entonces tenemos que compartirnos esta información. Yo creo que valdría la pena, si no tienen inconveniente, el que de alguna manera esta información también nos la compartiéramos. Y yo quisiera pedirle, aprovechando, Ariadna, que fuese el vínculo del intercambio de información para que antes que tengamos la reunión podamos ya empezar a tener esta información y que cuando ya nos conectemos nuevamente, sobre todo para cuando veamos la parte del primer proyecto de temática del evento 2021, ya tengamos compartido información y conocimiento para que de alguna manera nos vayamos acompañando en las discusiones. Y si hay alguien más de algún otro país de la organización que se quiere incorporar, bienvenido, no tenemos tema ni problema. La parte importante en este caso es que podamos tener la oportunidad de seguir conversando y compartiendo diferentes puntos de vista. Pero sobre todo, asegurándonos desde ahorita que el próximo evento 2021 será un evento muy diferente a los años anteriores, no por competencia, sino por circunstancia. Esto es lo que va a hacer la diferencia. Y me parece que tenemos que mandar una señal muy importante y no desaprovechar la oportunidad de hacer que esta asociación de economistas sea un referente muy importante para América Latina, pero también para incorporar gente del exterior que sepa de nosotros y que llegue el mensaje de nosotros también a otras regiones, a otros continentes. Así que, si les parece bien, les propongo de una vez el hecho de podernos ver en junio, pero más adelantada la fecha hacia mediados de junio. ¿Por qué razón? Porque para entonces probablemente ya tengamos algunos datos estadísticos. Y les propondría en este caso entre la semana del 15 al 19 de junio para ver cómo están sus agendas y visualizar de una vez una fecha, una hora, para que desde este medio podamos comunicarnos. ¿Qué les parece? Bienísimo, por mí no hay problema. Una pregunta, Juan Carlos, ¿qué le parece si, bueno, no sé si para la siguiente reunión, pero para ir adelantando y aprovechar la tecnología y de paso de engrandecer a la asociación, de repente, no sé, ir incluyendo de alguna manera, no sé si de repente a nuestras reuniones, a otras asociaciones, ¿no? Yo tengo cercanía con instituciones de economistas de España y bueno, y mucho más con Paraguay, por la cercanía que tenemos y porque he estado en permanente comunicación. Incluso el paraguayo tenía que estar con nosotros en el conversatorio que tuvimos con Olmedo y con Alfonso, pero por un tema técnico no se pudo conectar, ¿no? Ok, yo creo que si nos acompañan, y le pediría a Ariana si tuviésemos el directorio de todos los integrantes de la asociación, nosotros encantados. Para nosotros, entre más colegas estén con nosotros, con mucho gusto.
pero sí Y yo le paso a Ariana. quisiera sentar las bases para esa conclusión. Si les parece bien. Adelante, por favor, Alfonso. Mira, con lo último que has planteado, es importante, como lo señalas, el criterio de toda la información que ha habido en los congresos, la forma, los formatos y todo eso que puedan ser evaluados y analizados por ustedes para ver cómo manejarlo de mejor manera el próximo año. Lo otro, sobre las economías nuestras, sí, o sea, de hecho ya hay información de organismos financieros internacionales, nuestras propias economías generan información y están de alguna manera dando seguimiento a la situación económica de nuestros países. Y ya obviamente sería interesante intercambiar y creo que eso lo podemos trasladar a Ariana para que ella pueda ir viendo ya con ustedes ese aspecto de toda esa información y empezar a intercambiar en una próxima reunión, como tú lo señalas, estamos totalmente de acuerdo. A mediados de junio podemos nuevamente reunirnos para intercambiar y ver qué avances, cómo va la situación en nuestros países. Cada uno de los países tiene sus propias características. De hecho, nosotros aquí tenemos en El Salvador un gran dilema con este presidente que cada día está más loco. Está en una situación que nadie sabe qué es lo que quiere hacer. Y bueno, los mexicanos ya lo tienen bastante bien evaluado. En todo caso, pero bueno, todo eso podemos intercambiar. Hay mucha información y creo que obviamente de aquí a junio ya podríamos tener algunos espacios. Lo otro que de las relaciones internacionales también podríamos intercambiar, o sea, que es un poco lo que dice Juan Pablo. Bueno, él tiene vínculos con estas instancias en Paraguay y en España. Igualmente yo supongo que Samuel tiene vínculos con otras instancias de otras partes. Igual Jorge, yo, etcétera, hay vínculos, no necesariamente en la región, sino que más allá de la región. De hecho, la gente que vino el año pasado para el Congreso, hay gente que son profesionales académicos de universidades de Europa, ¿ya? Y gente de otros países de Europa que vinieron también. Entonces, ahí tendríamos que empezar todos esos intercambios de información que nos permita avanzar. En todo caso, creo estamos de acuerdo. Nosotros estamos listos para apoyar todo esto. Vamos a empezar en inmediato enviarles información y todas las cosas que podamos intercambiar de cara a una próxima reunión donde ya discutamos el escenario de la región y de la situación mundial. Yo les propongo entonces, si les parece bien a los demás, el 17 de junio, que nos podamos comunicar a esta hora, 11 de la mañana, con el propósito de que lo agendemos. Si hay alguien que tenga algún problema y que por alguna circunstancia extraordinaria, por favor nos avisa para que en este caso, por conducto de Ariadna y de Montserrat, podamos coordinar la posibilidad de movimiento. Pero dejémoslo ahorita para el 17 a las 11 de la mañana, hora de México, si les parece bien y si nos ajusta a todos. Ese es el acuerdo que tendríamos en principio. El segundo acuerdo sería el intercambio de información. Voy a pedir a ti, Montserrat, que vayamos tomando nota de los acuerdos. Tercero, me gustaría en este caso, y nos comprometemos a que para esa fecha, nosotros unos días antes les estemos enviando el primer documento de intención, y así yo le llamaría, primer documento de intención de temática para empezarlo a discutir, empezarlo a enriquecer con todos nosotros. Me parece que sin plantear ponentes, sin plantear lugar, sin plantear horas, horarios, sino simplemente temas, serían de los que podríamos estar empezando a discutir para que tengamos un proyecto. ¿De acuerdo? Sí, quería decir algo. Adelante, Samuel. Sí, como no, gracias, Juan Carlos. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con los acuerdos que acabas de mencionar.
pero quería decir algo. Ariadna está mandando un chat acá. Ya yo le suministré el teléfono de Alejandro Manchamé, que es el presidente del Colegio de Guatemala, también el de Oscar Luis de Cuba. Y yo creo que quizás nuestros amigos de Sudamérica pudiesen también tener teléfono de Brasil, que es también una asociación que es muy, muy dinámica, igualmente Argentina, que participa activamente en todas estas actividades de la IAL, y Colombia, para si también Ariadna y acá el equipo de México puedan tener todos esos teléfonos, porque así se van sumando a estas actividades, al igual lo que decía Juan Pablo de Bolivia, de incluir otras asociaciones. Por supuesto, me parece que eso fortalece, digamos, la discusión de todos estos temas. Así que también quería decir que en el caso de Panamá, nosotros también vamos a enviar la información. Acá yo voy a conversar con Olmedo Olmedo está acá también, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros llevamos este congreso acá en Panamá, y los fondos de dónde también surgieron, y sobre todo cuánto costó en el caso de Panamá, que creo que también eso le da a ustedes alguna idea que puede ser muy buena para la toma de decisiones. Perfecto, te agradecemos mucho, Samuel. Tal vez, para completar, en este marco, yo sí creo lo que dice Samuel es importante en el sentido de empezar a incorporar por lo menos a los representantes subregionales de la AEAL, que en el caso hay uno que es de Brasil para esa zona, en el caso de Centroamérica es Guatemala, en el caso del norte es Puerto Rico, o sea, en el marco del Caribe es Puerto Rico, los cubanos, que al final no sé qué pasó, si se puede conectar con Cuba o no se puede conectar. Ese es un dilema que solo Trump lo sabe. Entonces, pero bueno, en esa perspectiva sí creo que deberíamos empezar a juntar más en este marco de conversatorio, y creo que sería muy positivo aún para Juan Carlos y Ariana ese marco de intercambios con estas subregiones, digamos, porque hay también representantes de Colombia en la subregión de esa zona, etcétera. Entonces, si podemos hacer eso, sería interesante. Juan Pablo, tú que estás en esto, yo te puedo mandar toda la información, etcétera, aunque yo creo que ya te la envié, pero para poder empezar a conectar de mejor manera toda esta red, digamos, de la AEALC. Sí, es bueno que nos conectemos, y bueno, aparte de la reunión formal, no impide que de repente podamos tener mini reuniones, digamos, antes para estar de alguna manera conectados y intercambiar información, ¿no? No, excelente. Les agradezco a los dos. Ariadna, yo creo que vamos formando el grupo de chat que están comentando y vamos incorporando con mucho gusto. De lo que se trata es sumar y vamos sumándonos. Ahora, nada más quiero tener muy claro una cosa. Cuando decimos la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, ¿significa que están todos los países de América Latina y el Caribe? ¿O cuántos somos y cuántos faltan? Tengo registrados 10 países, pero lo corroborará nuestro presidente Alfonso, pero el día de la votación fuimos 10 países los que votaron. Entonces, no sé hasta dónde se quedaron. Estaba por ingresar Honduras, pero todavía está en proceso Honduras, y en esa ocasión aceptamos el ingreso de Bolivia. Entonces, hasta donde me queda en el corte son 10 países, presidente. Bien, entonces, si les Alfonso. Uno de los propósitos que vamos a tener también es el hecho de poder hacer más grande la asociación con más adherentes de otros países. Porque América Latina somos más de 10. Para ese propósito, déjenme comentarles que yo participo en una organización de América Latina que se llama LIDE, que es la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo Económico. Ahí están toda la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe. Toda, completita.
y además incorpora algunos países como ICO de España, KfW de Alemania, Banco de París de Francia, etcétera, etcétera. Yo voy a tener la reunión, la teníamos programada para este mayo en Curazao, la vamos a desplazar para septiembre, más o menos octubre, y voy a tener la oportunidad de poder platicar con algunos economistas de bancos centrales que nos pueden dar la oportunidad de contactarnos a las organizaciones de economistas de otros países. Entonces vamos a hacer también una labor adicional a la parte del evento, que significaría el adherir a más organizaciones de diferentes países de América Latina para que sea mucho más grande, en este caso, más representativa, la parte de lo que significaría la Asociación de Economistas, si no nos quedemos en 10 países. Si les parece bien. Sí, me parece muy bien eso. Yo, a Ariana, le voy a enviar toda la información de toda la estructura actual de la EAL, los prospectos que existen también de entrada de algunas asociaciones de profesionales de otros países, de tal manera que tengamos Pero sí creo que hay que trabajar, obviamente, en la incorporación de mucho más países, mucho más organizaciones de profesionales. Esa es una gran tarea que hay que asumir. Totalmente de acuerdo, y les daremos la bienvenida en el marco del evento de 2021, por ejemplo. Excelente. Y yo creo que podría ser una cantidad suficiente para que tengamos mucha más envergadura. Y por el otro lado, si me ayudan con los estatutos de la asociación, con la idea de que en esta promoción que hagamos podamos estar dentro del marco referido a los estatutos para que hagamos muy bien las cosas estatutariamente. Yo quisiera que si ver a alguien que me pudiese ayudar, no sé si Alfonso tú tienes los estatutos o alguien los tiene. Sí, no, te lo enviamos. Yo les voy a enviar toda esa información, no se preocupe. En esta semana, en el transcurso de esta semana, te lo envío. Perfecto, muy amable, Alfonso. En este caso te lo agradecemos mucho. No sé si hay algún tema adicional que quisieran ustedes tocar, pero si no es así, estaríamos entonces regresando nuevamente el día 17 de junio a las 11 de la mañana, Ciudad de México, y agradecerles a todos ustedes. De verdad, me da mucho gusto conocerlos. Les repito nuevamente el agradecimiento a nombre de México y la buena labor y gestión que hizo Ariadna para ese propósito de que México y nuestra federación pudiese colaborar con la asociación y para el evento 2021. Pero sobre todo, en realidad, decirles muy claramente en este caso que nos sentimos muy honrados de la responsabilidad, y créanme que cuando asumimos compromisos, los asumimos de verdad, seriamente, y van a ver que el evento 2021, si no hay otra pandemia más, va a salir Esperemos que no. Excelentemente bien. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muchísimo gusto a todos ustedes y de verdad les pediríamos en este caso que por favor estemos en contacto permanentemente por el bien de cada uno de los países y por el bien del gremio que nosotros representamos, porque nosotros somos necesarios, nos necesitan y ya debemos de levantar la mano en cada uno de nuestros países. Es tiempo ya del economista, es tiempo de nosotros. Así que muchísimas gracias, les deseo muy buena salud a ustedes y a sus familias. Cuídense mucho y espero verlos muy pronto en junio 17. Cualquier cuestión que necesiten, con mucho gusto, la información que necesiten o hablar conmigo directamente, con Ariadna, con Montserrat, tenemos el teléfono y la comunicación y la plataforma dispuesta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que la pasen. Gracias a ti, un gusto verlos a todos. Gracias por todo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, un abrazo a todos sus países. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Nos vemos, Ariane. Estamos en contacto. Gracias, Monse. Gracias. Gracias, Frederick. Hasta luego. Hasta luego.